Hace apenas unos días fue asesinada nuestra compañera, nuestra colega Lourdes Maldonado, allá en Tijuana. Nuevamente cae víctima de la violencia en este país, pero no fue la última. También Nicolás Noctis estaba dentro del proceso de mecanismo de protección a periodistas y también fue acribillado allá en Tijuana en estos días. Esta chica, nuestra compañera Lourdes Maldonado, había tenido una confrontación con la política y había estado presente en la mañanera para solicitar la intervención directa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una situación nuevamente que nos pone al borde de la exigencia, del esclarecimiento, de la justicia y del cese de la violencia en este país. Ve usted a nuestra compañera Lourdes Maldonado en su última presentación que tuvo ante el presidente de la República. Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Porque se trata de un pleito que tengo 6 años con él y que salió el laudo a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Sin embargo, hace poco se fue, lo regresaron el expediente y en 3 semanas salió en mi contra, absolutamente. Entonces vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia, y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos, ya está metido en amparo, pero lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su super coordinador de delegaciones y su candidato, próximo candidato a la gobernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla. Por eso estoy aquí, pidiendo su apoyo, porque usted ha dicho que quitarle o no pagarle a su sueldo a los empleados es injusto y es hasta un pecado, señor. Y yo sé que contra la corrupción que hay en la Junta Federal de Conciliación y la que estoy viviendo ahora en Tijuana, contra este poderoso personaje, nada o poco, nada puedo hacer sin su apoyo, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, en pantalla usted puede ver a Salvador Martínez, un extraordinario y muy reconocido también periodista, analista, colega y gran amigo. Salvador, ¿cómo estás? Pues muy bien, Carlos, aquí con el gusto saludarte, con el gusto saludar a todos tus televidentes. Además, con la lamentable sombra, decía yo hace unos momentos, de los crímenes de nuestros compañeros, de nuestros colegas periodistas, Lourdes Maldonado se suma a esta negra lista con un vamos a investigar a ver qué ocurrió. Sí, desgraciadamente, Carlos, ha habido el asesinato de compañeros nuestros queridos, algunos que no hemos tenido el gusto de conocer, pero lamentados mucho por su fallecimiento, y es realmente necesario, impostergable, que se pare esta ola de crímenes contra comunicadores, que ya no suceda ni uno solo más. Me sumo a la ola de demandas de justicia y las protestas que se han estado estableciendo. Salvador, la intención de platicar contigo es, después de haber leído un extraordinario análisis que promoviste en la prensa sobre el claroscuro de la figura de Luis Echeverría. Acaba de cumplir 100 años el expresidente, 100 años de vida, 51 de haber tomado el poder. ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo, qué nos deja? Porque pues tú sabes que la historia la narran los vencedores, pero pues hay quienes nos han hecho creer que la figura de Echeverría es extraordinariamente nociva para el país y otros como un gran salvador del sistema y protector de la soberanía nacional. ¿Qué piensas? ¿Nos puedes aportar algo? Sí, mira, bueno, yo creo que como cualquier ser humano, Luis Echeverría Álvarez tuvo aciertos y desaciertos, cometió errores desde antes en su carrera política, durante la presidencia y aún después de ella. Yo creo que esto lo sucede a cualquier ser humano en cualquier parte del planeta. Y en el caso de su mandato, de su sexenio, yo creo que tuvo logros importantes. Es sabido y conocido por todos y señalado a cada momento por todos sus detractores, algunos hechos tristes que hubo en su periodo y aún antes, con el 68, cuando era secretario de Gobernación del gobierno de Díaz Ordaz, y después durante su periodo, el 10 de junio, el famoso Jueves de Corpus, y esos dos lamentables hechos de represión a estudiantes lo marcaron, lo han marcado para toda su existencia, hasta hoy que cumplió 100 años, sigue ese señalamiento sobre su actuación, y algunas otras cosas que pasaron en su administración que fueron no positivas, el término de su administración, que fue con una devaluación
de nuestra moneda, Ujú. que sucedió después de un largo periodo en el que había habido una plena estabilidad entre el tipo de cambio peso-dólar de 12.50, que todavía algunos recordamos que existía ese tipo de cambio y esa estabilidad firme. Después se pasó a 25 pesos, al doble. Eso Sí. fue a finales de su sexenio, pero hay que analizar el contexto. ¿Cómo se llega a esta crisis económica? Es claro, también confrontación, el pleito que tuvo Echeverría con el sector privado después de la muerte del empresario Neolonés Garzazada, que fue asesinado en un pretendido secuestro por la Liga 23 de septiembre. Y creo que este hecho que se le achacó a la irresponsabilidad del régimen por la falta de seguridad, marcó una pugna muy abierta en lo público de estos dos poderes, el poder público y el poder económico. Desde luego que lo que escondía la lucha eran las posiciones nacionalistas que tenía Echeverría y que eran a favor de capas populares. Recordemos que él creó el Infonavit, que no gustó al sector privado. Sí. Él tenía una serie de programas junto, se dice que con el propio Garzazada, para establecer la Asociación de Altos Hornos de México, de AMSA e ILSA, Ojalá y Lámina, que era una empresa del Grupo Monterrey, que pretendían fusionarse para ser la impulsora del desarrollo económico, el motor del desarrollo económico del país, justamente con la siderurgia como punta de lanza. Todo esto se vino abajo y el sector privado más radical, la ultraderecha, que incluso tuvo reuniones en Monterrey, en Nuevo León, en Pichinque, como seguramente recordarás, Carlos, para hacer una confabulación en contra del régimen echeverrista, y que se inició primero con una suspensión o parálisis en la inversión del sector privado y después en una fuga de capitales, la primera gran fuga de capitales que ha habido en la época moderna de nuestro país y que provocó la devaluación. Entonces, si vemos en este contexto, ya esta crisis que también se le achaca exclusivamente a Echeverría, pues no fue culpa de él, sino en este caso del sector privado, un sector privado que estaba molesto y que provocó esta desestabilización económica. Decía, en lo social, sí. Decía yo hace unos minutos que la historia la cuentan los vencedores. León Portilla nos enseñó también que hay una visión de los vencidos. Echeverría fue tan malo como dicen que es, como la izquierda lo quiere marcar, como Pablo Gómez, como Rosario Ibarra, como todos ellos que le hacen manifestaciones públicas afuera de su casa, o fue un presidente que logró una estabilidad y la supervivencia del sistema ante presiones exógenas, incluyendo el comunismo. Mira, yo creo que hay parte de razón en estos reclamos de muchos izquierdistas de la época de los 70s, como Pablo Gómez y otros más, porque ellos sufrieron parte de esta represión, de esta parte, digamos, negativa de Echeverría, que permitió a sus sectores policíacos una persecución a todo aquello que sonara a comunismo o a rebelión o a guerrilla. Y esto evidentemente era una acción que era promovida o presionada para que se ejecutara por parte de Estados Unidos. Recordemos que en los 70s estábamos en las postrimerías del macartismo, las postrimerías de la persecución a todo lo que era comunismo, estaba la Guerra Fría en su momento todavía muy fuerte. Entonces, todas estas condiciones de ese periodo hacían valer algunas acciones, no, desde luego, nunca aceptables, siempre reprobables, pero que se pueden explicar por qué estaban sucediendo. Y desde luego que también había presiones de la derecha, porque la posición de Echeverría era de izquierda, aunque una izquierda moderada, pero era finalmente de izquierda, lo que ahora mucha gente llama populismo, y fue él uno de los primeros a los que se consideraron como presidentes populistas en Latinoamérica, porque el régimen, el término que realmente viene desde el punto de vista naciendo con Perón en Argentina, no era así mencionado en los términos mediáticos. Y bueno, actualmente pues, todo esto suena a populismo. A Echeverría se le recuerda mucho por abrir las puertas y dar asilo a los chilenos que sufrieron una espantosa dictadura, e incluso corre la historia de que barcos petroleros mexicanos recibieron la orden presidencial de dirigirse hacia Chile para rescatar a un buen número
de estos ciudadanos que vinieron, por cierto, a integrarse a la Universidad Nacional Autónoma de México. Salvador, ahora que la historia, ¿cómo debe tratar a Luis Echeverría Álvarez? Recordemos que en el ejercicio del poder absoluto, José López Portillo, como presidente de la República, tuvo también sus avatares, tuvo también sus contraofertas. Se le recuerda como el perro por haber dicho esa frase de defender al peso como perro. Pero también en el ejercicio del poder, Vicente Fox Quesada, como presidente, menospreció la muerte de José López Portillo, no le rindió honores como expresidente, como exmandatario, y pasó al anonimato este suceso. ¿Ocurrirá lo mismo con Luis Echeverría si es que la izquierda sigue en el poder? Mira, yo creo que eso habría que valorarlo o más bien proyectar qué sucedería. Hasta ahorita, Luis Echeverría Álvarez vive aún, recién cumplió los 100 años, y podría vivir quizá un tiempo adelante todavía más. Entonces, su muerte va a ser, yo creo que importante ver cómo se va a analizar en ese momento, y también dependerá quién esté en el gobierno cuando esto suceda, sea de izquierda, de centro o de derecha. Pero en cualquier forma, creo que la figura de Luis Echeverría siempre va a arrancar contraposiciones de distintos sectores. En un análisis imparcial podemos ver lo oscuro que tuvo, pero también la luz que pudo proporcionar a la sociedad, a la economía, al gobierno, a la estabilidad. Recordemos que no solamente fue el caso de Chile, en la respuesta muy fuerte, enérgica de parte de Echeverría, sino también con Cuba. Había una presión muy fuerte para que se rompiera con Cuba, se acabara con las relaciones con el régimen castrista, y él nunca lo permitió, por el contrario, intensificó más las relaciones que existían ya entonces con Cuba, y permitió que México fuera a la cabeza en la posición diplomática política. Y también recordemos que tuvo la Carta de Deberes Económicos de los Estados, Derechos y Deberes Económicos de los Estados, tuvo también la participación de lo que se llamó el liderazgo en el tercer mundo, para poder equilibrar la lucha hegemónica que había entonces del primer mundo del capitalismo, el segundo mundo del comunismo, y una tercera opción que pudiera arrancar un poco lo mejor de ambas partes. También no podemos olvidar que lo que se impulsó en el gobierno de Echeverría fue la economía mixta, una economía de participación de ambos sectores, que puede ser incluso hoy mismo una parte de la solución a la cuestión económica. Oye, nos quedan 30 segundos, Salvador, dime una cosa. ¿Tú estarías de acuerdo en que hoy el gobierno de López Obrador está aplicando varias de las políticas que se registraron durante el sexenio de Luis Echeverría? Yo creo que de alguna forma sí se retoman estas posiciones, sobre todo las cuestiones sociales, las cuestiones de mayor impulso social. Recordaba yo hace un momento que Echeverría fundó el Infonavit, y actualmente el Infonavit se le está dando un nuevo impulso, retomando los principios que tenía, realmente con intereses bajos, porque el Infonavit durante el periodo neoliberal pues cayó como si fuera una banca de segundo piso privada, porque cobraban en exceso intereses, al que no pagaba se les confiscaban sus casas, en fin, había una serie de procesos de embargos que eran dañinos para los trabajadores. Actualmente se están retomando los principios naturales del Infonavit, con el que fue creado hace ya 54 años, 60 años, casi 50 años. Así es. Muy bien. Pues Salvador Martínez, muy claro, un político, un funcionario, un personaje, un ser humano de muchas controversias, y que ha sido marcado por unos como el gran villano, por otros como el gran héroe. Te agradezco mucho tu participación, como siempre, Salvador. Pues te agradezco yo a ti la invitación, y agradezco a todos los televidentes que hayan estado presentes. Muchas gracias.